Continuamos en Primer Plano y bueno, quiero recordarles que este y todos los programas de Primer Plano están disponibles en la página de YouTube. Solo buscas el canal Marvin Espinal y ahí tienes archivo de todos los temas que abordamos aquí en Primer Plano y por supuesto también el programa del día de hoy con el PAC. También podemos estar en contacto a través del Twitter, Marvin Espinal HN, el Facebook, tenemos la página Primer Plano HN y la transmisión en vivo a través de su televisora en el canal 12 de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Así que son las vías para que podamos seguir en contacto. Bueno, ingeniero, ahora sabemos que un reto principal que va a tener, o prioritario que va a tener el próximo gobierno, sea cual sea, el que dé estas elecciones que recoge como ganador para el periodo 2014-2018, es el tema económico. El gobierno, la administración actual, pues ha fallado, ha tenido una muy mala administración. Tenemos presupuestos que se inflan cantidades estratosféricas anualmente. Cada vez se recaudan menos impuestos porque hay demasiado desempleo en el país y es poca la posibilidad que tienen las personas para poder poner el movimiento del flujo del efectivo en la economía hondureña porque ya no tienen dinero con qué comprar. Las medidas ya se han tomado, fuertes medidas para tomar impuestos, aumentar las metas fiscales. No se logró con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la última salida que tuvo el gobierno fue los bonos soberanos, que gracias a Dios, y bueno, hay que darle mérito también al grupo negociador, se lograron colocar estos bonos soberanos. Pero para muchos, estos bonos soberanos, si se usan a gasto corriente o se usan para financiar campañas políticas, el país queda endeudado para las próximas generaciones y va a ser una realidad muy difícil la que se va a venir. ¿Cómo valora usted este panorama económico actual y de cara a los próximos 4 años del gobierno, que podría ser del PAC el que estaría gobernando, y la situación económica es muy complicada? Mire, esto es lo mismo, para dar un ejemplo. Usted tiene un presupuesto para su casa. Cuando usted tiene un presupuesto de acuerdo a lo que gana usted, a lo que le ingresa por lo que gana su esposa, y usted gasta más de lo que ingresa, usted se mira con imposibilidad de pagar el agua, la luz y las otras cosas, el alquiler, etcétera, la cuota del carro. Eso le pasó al gobierno, hizo un mal presupuesto. Ahora, no solamente hizo un mal presupuesto, sino que violentó la administración de los presupuestos en cada una de las carteras. Yo recuerdo que tuve una reunión a mitad del año pasado, o más bien en los primeros meses del año pasado, con el ministro de CEPLAN, Julio Raudales, y me decía que el problema de las carteras, o sea, de los ministerios, es que piden el dinero inadecuadamente. Por ejemplo, si tienen un presupuesto para todo el año de 100 millones, vienen y te piden 80 millones en enero. Pero se lo gastan ya. Y se lo gastan en enero meses. y febrero. Entonces le quedan 20 millones para el resto del año. Entonces ese es un error. Incluso el año pasado, en las diferentes intervenciones que tuvimos, íbamos señalando que, por ejemplo, el Congreso ya había gastado el 50% de su presupuesto en marzo. Y lo mismo pasó con el Poder Ejecutivo. Y lo mismo pasó con varias secretarías. Entonces, al final, no había dinero. Eso es obvio. Eso no necesita ser muy inteligente uno para darse cuenta de lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a meter medidas de recaudación de impuestos que fueron más bien en contra de la recaudación de impuestos, porque la gente entonces buscó argucias para eludir el pago de impuestos. Metieron el 1%, la tasa de seguridad. ¿Por qué? Porque no se atrevieron, en el caso del 1%, a atacar a las 18 empresas que llevan más de 10 años, grandes empresas que se publicitan como empresas de responsabilidad social, pero que llevan más de 10 años declarando pérdidas. O sea, declaran que no ganan dinero, pero siguen trabajando. Entonces el gobierno no se atrevió a castigarlas y a investigarlas. ¿Por qué? Porque esas empresas le dan dinero para la campaña a su candidato. Entonces, en vez de hacer eso, decidieron ley pareja. A todos les clavó el 1%, a todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes. Entonces, la gente empezó a buscar cómo eludir eso. Luego mete la tasa de seguridad. Y en la tasa de seguridad la gente legalmente buscó la manera de evitar pagar la tasa de seguridad.
Entonces, hay un problema de que no están las personas más capaces en los puestos actuales en el gobierno. Sí. Y por eso, económicamente, el país está quebrado. Lo de los bonos soberanos es terrible lo que le va a pasar al país. La cantidad que van a tener que pagar por intereses anda alrededor, un 6,5% se colocaron los bonos soberanos. 7.5 al final. 7.5, Sí. más 5% de devaluación de la moneda, se está devaluando a razón de un 5%, estamos hablando de un 12.5, más un 1,5% que se estila internacionalmente para comisiones, estamos hablando casi de un 15%, que es el costo de ese préstamo de 750 millones de dólares. Yo no quiero aparecer acá como un sabelotodo, porque realmente no lo soy, pero tengo un barniz de todo y nos vamos a rodear de personas que entiendan, y estamos ya formando nuestras mesas de trabajo con especialistas en cada área. Hemos tenido reuniones con especialistas, por ejemplo, en energía, que van a integrar nuestra mesa de trabajo y nos van a decir cómo se puede salvar Hondutel. Cómo se puede salvar la ENE. Lo mismo vamos a tener con una mesa de trabajo en expertos en telecomunicaciones que nos van a decir cómo se puede salvar Hondutel. Por eso yo le pido al gobierno, por favor, no vendan ni la ENE ni Hondutel. Son poquitos meses los que faltan. Permítannos que estos bienes del Estado, que fueron los que sustentaron, los que le permitieron vivir al país durante tantos años, sigan siendo patrimonio nacional mientras llega la gente honesta, que no se va a prestar a ese tipo de alianzas ni coalianzas en las cuales están participando empresarios corruptos. Sí. Bueno, aquí solo les quiero mostrar, por ejemplo, otra encuesta, esta es de José Simeón Cañas, un sondeo de opinión popular. Se consultó cuál es el principal problema del país. El 39.6% considera que es la inseguridad y la delincuencia, el 16% el desempleo y la pobreza, el 15.2%, y la economía, el 12.4%, y la corrupción, un 4.9%. Es decir, la población todavía se siente agobiada. Como ven, la barra principal, la que tiene mayor cantidad, es la inseguridad y delincuencia. Lo voy a poner aquí un poco más grande para que lo miremos. La delincuencia en primero, desempleo y la pobreza. Sí, pero no se toman medidas para combatir la inseguridad. La inseguridad y la delincuencia, hay medidas. O sea, lo primero es generar empleo. Si tú le das oportunidad a las personas de trabajar, la inseguridad tiene que disminuir. Lo que pasa es que este gobierno no genera empleo. Sí, y aquí tenemos también las tareas que considera la población pendientes para este año 2012. Son pocos meses los que le quedan al gobierno. Es mejorar la economía, combatir la delincuencia y combatir la corrupción. Aguado, en el tema de la corrupción también este gobierno ha dejado pues mucho que desear, en el cual tener una verdadera política para combatir la corrupción. No existe, la verdad, una voluntad política y también una planificación para combatir este flagelo. Este gobierno prácticamente ha sido un gobierno reactivo, que lejos de tomar acciones para prevenir situaciones o crisis, reacciona cuando ya la crisis está enfrente, y la corrupción ha quedado un tema en segundo plano. Me llama la atención que los nuevos candidatos, prácticamente solo el Partido Anticorrupción del ingeniero Salvador Narrala y Mauricio Villeda son los que mencionan el tema de la corrupción. En realidad el problema de la corrupción deriva de la penetración política a los órganos controladores del Estado. Nosotros hemos sido recurrentes en manifestar nuestra preocupación por ese sistema de bancadas del Congreso Nacional. Eso permite que la Corte Suprema de Justicia sea controlada políticamente por la bancada que domine el Congreso Nacional. En realidad por el jefe de la bancada. O por el jefe de la bancada. Porque a los diputados no les piden opinión. Por supuesto. Entonces tenemos un poder judicial condicionado políticamente, de tal manera que cuando llega un caso importante, cuando llega el caso, voy a decir algo quizás que le moleste a muchos, el caso de Héctor Guillén, que exministro de Finanzas, que lo encontraron evidentemente con 1 millón de lempiras sin respaldo o sin justificación. Héctor Guillén es parte del sistema. El sistema nunca lo va a condenar. Bueno, si pueden simular un juicio, pueden hacer un requerimiento fiscal, pero todo es una simulación porque el Partido Nacional controla políticamente el Poder Judicial. Bueno, y justamente, mire, nosotros, y esto a título personal, me atrevo a decir
que él va a obtener un sobreseimiento, porque el sistema, es decir, todo el aparato que rodea a Héctor Guillén es lo que está en el poder y jamás van a permitir que él vaya a la cárcel. Sí, justamente, mire, abogado, esta gráfica, cuando se le consulta a la población si el presidente Lobo controla sus decisiones o es manipulado, 6 de cada 10, prácticamente el 59% dicen que es manipulado. ¿Realmente son manipulados los presidentes? O sea, hay que entender que el presidente tiene una limitación. El presidente puede actuar sobre sus ministerios que controla él, pero el Congreso de la República es independiente. O sea, una cosa puede querer el presidente, pero si el Congreso quiere otra, el Congreso es independiente. Y en Honduras ya quedó demostrado en los últimos meses que es el Congreso el principal poder del Estado y que controló, manipuló y quitó magistrados del Poder Judicial. Entonces, y además es el ente que elige a los entes contralores que son Tribunal Supremo, perdón, Tribunal Superior de Cuentas. Tribunal Superior de Cuentas, los Ministerios Públicos, Fiscales General del Estado, Corte Suprema de Justicia. Entonces, si el Congreso prácticamente y el Poder Judicial son la misma cosa, ¿qué puede hacer el pobre presidente? Que es lo que nosotros queremos evitar cuando seamos gobierno. Claro, y la prueba de eso es que no puede haber independencia de poderes si el poder legislativo tiene la facultad de quitar a los magistrados del poder judicial. Es decir, el hecho de haber separado a 4 magistrados pone en evidente relación de subordinación al poder judicial respecto al poder legislativo. Pero eso no es todo, hay más. Y el hecho de que se promulgara o se construyera una figura de juicio político, también siembra el terror sobre los otros altos funcionarios del Estado, porque con el juicio político lo que se hace es sacar la daga de la amenaza para decir, si te portás mal, yo que controlo a través del sistema de bancadas el poder legislativo, te puedo sacar en cualquier momento. Exacto. Entonces el juicio político no abona nada, abona a la inestabilidad, abona a la inseguridad, abona a la incertidumbre. Y un país que se gobierna con la incertidumbre, con el autoritarismo de una sola persona, bajo la condición de la amenaza, es un país que está a expensas de la voluntad de una sola persona. Y entonces siempre va a haber inseguridad, siempre vamos a estar sujetos al capricho de este caudillo, de este cacique, que hoy por hoy es el presidente del poder legislativo. Bueno, también ya casi estamos llegando a la parte final del programa, pero ha generado mucha expectativa el surgimiento de los partidos políticos. Van a haber 9 partidos políticos que van a estar en estas elecciones en noviembre. Antes habían 5, los cuales 3 partidos pues, lamentablemente nunca crecieron. Entonces hay mucha expectativa de romper el bipartidismo político. Está roto. Bueno, ya está roto. Está roto. O sea, con la aparición de PAC y Libre, el bipartidismo desapareció. Entonces, pero quiero presentarle esta encuesta porque se le pregunta a la población qué representan los nuevos partidos políticos para Honduras. El 64.5 dice más de lo mismo. ¿El caso del partido del PAC es más de lo mismo? Pues yo no creo, porque nosotros somos gente nueva, que no tenemos nada que ver con los mismos. Somos personas nuevas que estamos proponiendo cosas nuevas. Lo que pasa es que hay mucha gente que está desilusionada por lo que le ha pasado. Así que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esa encuesta está mal hecha. Y esa es otra cosa que ocurre en Honduras. No todas las encuestas... Bueno, el caso, por ejemplo, el Partido Libre, quieras o no, ya estuvo en el gobierno Manuel Zelaya Rosales y de alguna manera no puede desligarse de la situación que ha vivido en el país. FAPER, pues Andrés Pavón ha estado también dentro de algunos gobiernos y hay otros partidos que, bueno, indudablemente ya han estado en el gobierno, pero el caso del PAC sí es todos nuevos. Nosotros somos absolutamente nuevos. La mayor parte, yo digo que un 99% de las personas de nuestra membresía son personas que nunca estuvieron metidas, y hay mucha gente que no está en este momento en nuestra membresía y que no se atreve a inscribirse en nuestra página www.salvadornosraya.com porque tiene temor, porque piensan que podrían ser denunciados y podrían perder su trabajo o les podrían hacer algo. Pero nosotros tengan la plena seguridad que no nos metimos a esto buscando un beneficio personal. Nosotros nos metimos porque el país necesitaba esto y porque estamos impulsados por una fuerza divina que es la que nos empuja
a meternos saliendo de las comodidades en las cuales estamos. O sea, si ustedes analizan, las personas que estamos en el PAC somos personas que tenemos una buena situación y que no necesitábamos meternos a política. No hemos vivido de la política, no somos empleados del gobierno, no hemos sido empleados del gobierno y por lo tanto nos metemos como para pagarle al país por lo que el país nos ha dado. E invitamos a todas las personas honestas a que se sumen a nuestro partido anticorrupción, a que no tengan temor. Nosotros no somos más de lo mismo y nuestros comportamientos, en el caso de quien les habla, 25 años hablando de los problemas nacionales en la televisión, hasta que la gente me dijo, deja de hablar, que si no te metes, sos culpable. Y una fuerza divina de Jesucristo me metió a esto y por eso estamos metidos con Rafael, con Luis Redondo, con Fátima Mena, con Ricardo Mena, con una gran cantidad de personas, profesionales o gente honesta. Y además en este momento te quiero contar algo que estamos haciendo y quiero desmentir lo que ha sido publicado en algunos medios. Nosotros la semana pasada y durante todos estos días no estamos eligiendo a los diputados ni a los alcaldes. Estamos haciendo asambleas en las que por primera vez en la historia de Honduras la gente del municipio propone a las personas para que sean sus representantes, que es lo que mencionaba antes Rafael, que los partidos prácticamente imponen al candidato, el dueño del partido dice, este va a ser mi candidato, nosotros no, nosotros decimos, ok, aquí está la asamblea del municipio, ¿quiénes creen ustedes que serían buenos candidatos? Obviamente que nosotros vamos a analizar esos currículums y esas proposiciones para postularlos cuando sean los primeros días de mayo. Sí, bueno, ya llegamos a la